Buena vida, querida familia política. Este es otro episodio de La Política en el Espejo, un video podcast que pone la política frente al espejo de la vida cotidiana. En esta temporada, frente a historias reales de personas del Caribe colombiano que de una u otra manera, en sus oficios, hobbies y estilo de vida, hacen y viven la política de otra manera. Hoy vamos a conversar con una mujer magangueleña, representante de este departamento de Bolívar, pero con una visión global, nacional, con una mirada muy profunda de la política y de la vida. Vamos a hablar sobre cómo puede verse la política a través de muchas preguntas, a través de fenómenos sociales, de una mirada muy local, de una mirada que está cerca del río y que pasa por muchos asuntos y situaciones que vive la mujer, que viven las familias, que vive la forma de hacer política y que se vive en el activismo hoy digital, pero en todas sus maneras. Te doy la bienvenida a este episodio, Gina Borrell. Hola, estoy feliz. Gracias por esta invitación. Soy muy honrada de estar acá. Me alegra mucho porque además, bueno, Gina vive en Bogotá. Pasa, ¿no?, por estas ciudades con frecuencia, porque de hecho vienes a Barranquilla con mucha frecuencia. No tanto como quisiera, pero sí. Bueno, y coincidimos también en esta avenida tuya que ya nos vas a contar un poco a esos, digamos, formas tuyas que estás presentándole cada vez más a tu Caribe colombiano. Vamos a hablar un poco también de quién eres, de las ciencias políticas en tu vida, de la política en tu vida. Así que nada, te voy a dejar a ti las palabras ahora para que cuentes mejor desde donde te sientas cómoda hoy y desde lo que para ti es importante resaltar quién es Gina Borrell. Uy, esta pregunta a mí me parece en este momento de mi vida supremamente compleja, porque me di cuenta empezando este año que me había aprendido una descripción de lo que supuestamente era ser Gina Borrell. Creo que tenía 4 años diciendo: soy politóloga, soy maestra en Derechos Humanos, tengo especialidad en estudios críticos de género, soy feminista, soy directora de una fundación, soy directora de un podcast, soy directora de una revista, y es como, sí, soy eso, pero es insuficiente. Pero no me lo había preguntado. O sea, llegó un momento en que cuando comienzas a emprender o construir proyectos y gracias al mundo digital comienzas a tener espacios tan increíbles como estos, siempre te preguntan quién eres, y llegó un momento en que ya tú mandas, yo hacía como copy-paste para mandar la biografía y resulta que me la comí. O sea, me preguntaban y yo no paraba, y creo que durante 4 años no paré a pensar realmente si esa era la forma que me quería presentar, o tal vez en este 2023 no me estoy sintiendo que eso me represente en su totalidad. Y sí, soy una mujer feminista, sí, soy una mujer caribeña, ribereña, sí, soy una mujer, pero creo que antes que todo eso soy una mujer que está en constante cuestionamiento y con mucha incomodidad. Y habitar esa incomodidad, esas contradicciones y sobre todo ese montón de preguntas es lo que creo yo que responde más a la identidad desde donde me presentaría hoy Gina Borrell. ¿En qué fecha estamos? Mayo 2023. Es decir, sí, todo lo demás, por supuesto que sí, pero estoy como súper anclada a las subjetividades también, ¿sabes? Como estoy viendo lo que está ocurriendo en este momento de mi vida, cómo me estoy sintiendo en lo íntimo, que es político, por supuesto, en lo colectivo, en lo social, en mis vínculos amorosos, en mis vínculos familiares, en mis vínculos laborales, en los vínculos con otras mujeres que, por ejemplo, te acabo de conocer, cómo me siento de estar aquí sentada, cómo me siento de estar en este espacio donde estamos grabando y que creo que además responde a lo político, que es supremamente íntimo. Hasta ahí quería llegar. ¿Qué tiene que ver la política en esa búsqueda, en esas respuestas, en esa forma de ver la vida? Todo. Eres politóloga, pero profundicemos en eso. Todo, mira. Mis grandes pasiones en la vida todas están ancladas y creo que hasta ahora que estoy construyendo un nuevo proyecto, porque parezco una maquinita de andar inventando cosas, responde que es todo. Es decir, yo como mujer creo que como seres sociales todo lo que hacemos es político. Estar aquí hablando es supremamente político. Estar habitando nuestros cuerpos con conciencia o inconsciencia es supremamente político, que es muy diferente a lo que es la política. Pero sobre todo a nivel de pasiones, todas están ancladas a apuestas políticas conscientes de querer habitar el mundo de una forma cuestionadora, crítica, desde
lo que me pongo, hasta cómo me presento al mundo, hasta cómo soy consciente de mi lugar de enunciación, hasta cómo vivo los activismos, cómo vivo las contradicciones siendo una mujer feminista que viene de una familia profundamente conservadora, que tiene unos pensamientos críticos y cuestionadores, y que resulta que cuando vuelvo a mi lugar de origen y comienzo en la cena con tus amigas y amigos a hablar, te das cuenta que realmente incomodas, ¿no? Porque estás cuestionando un montón de cosas en las que estás acostumbrada y en las que creciste. Entonces, es todo. Hablemos de ese despertar. Yo sé que también es un poco entrar, ¿no?, en tu intimidad, pero como esas, digamos, evoluciones o cambios personales también son políticos, y como estos episodios giran un poco alrededor de la trayectoria y de la historia de la persona, porque de ahí inspiramos, conocemos, sacamos valor. ¿Cómo fue tu origen, tu crecimiento, tus principales decisiones? Hablemos desde la Gina pequeña hasta la Gina, digamos, más adolescente y adulta. Mira que nunca me hacen esta pregunta, o no recuerdo la última vez que me la hicieron. Normalmente le hablan a uno como la trayectoria presente, ¿no? O sea, ¿qué eres ahora? Pero se nos olvida de dónde venimos y cómo nos hemos ido construyendo o deconstruyendo o repensando. Pues yo nací en Magangué, Bolívar, y nosotros, o sea, mi familia, nosotros nos fuimos de Magangué, de hecho migramos, somos una familia migrante a Barranquilla, no por decisión, sino por un momento de violencia política. A mi abuelo lo secuestraron, y después de secuestrar a mi abuelo hubo amenazas de secuestro a los hijos, a mí, a mi hermanita, a mi hermano, y hubo una ruptura abrupta. A nosotros nos mudaron a Barranquilla. Y cuando digo nos mudaron es que mis papás nunca nos comunicaron que nos iban a mudar. Entonces nos mandan de paseo chiquito. Yo tenía 9 años. Es decir, mi hermano menor 7 y pues la chiqui, muy chiqui. Nos mandan de vacaciones a casa de mi abuela y de repente, oh sorpresa, bienvenidos a su nueva casa. Es decir, yo no supe qué fue despedirme de mis amigos del colegio. Yo no supe qué fue procesar un cambio. Simplemente llegaste a una ciudad. Venía de vivir en pueblo con unas dinámicas de pueblo, de ir caminando al colegio. Mi colegio estaba pegado a la parte de atrás del patio de mi casa. Es decir, si tú estabas en el patio de mi casa, escuchabas la bulla del preescolar. Se te tiraban la merienda por básicamente. Pero quiero que sepas que hasta el año pasado fui consciente de lo que esa ruptura marcó en mi construcción de identidad, y nunca la había pensado, y fue supremamente doloroso y supremamente cuestionador que a una niña de 9 años le tocara empezar de cero. Para decir, ahora tengo 34 y digo, como uno a los 9, pues a los 9 estás empezando a construir, no que estás empezando, pero es un momento importantísimo en tu construcción de niñez, en tu construcción de identidad. Entonces, creo que de ahí comienzan las primeras incomodidades de Gina, y comienzo a mirar un montón de cosas en el primer colegio que entré a Barranquilla. Me acuerdo que había como estos bailes culturales o lo que sea, y me pusieron como, escoge como una canción con tus amigas del colegio, haz la coreografía y bailala. Y me acuerdo que eran las Spice Girls. No, la canción Wannabe, me acuerdo perfectamente. Y yo el año pasado me acordé cuál era el personaje que yo quería ser. Y yo quería ser Baby Spice. Y Baby Spice era una peladita blanca, rubia, de 2 colitas. ¿Sabes a lo que voy? Y no hay nada inocente en eso. Yo, como con mucho dolor en este momento pienso, ¿por qué Gigi, que claramente me ves y no soy ni blanca, ni ojiclaro, y mucho menos rubia, y a los 9 años era una niña gordita, recién llegaba y tenía el pelo súper corto porque me dio piojos y me cortaban el pelo acá? Y yo empiezo a preguntarme por qué a los 9 años yo quería hacer eso, cuando en este grupo de esta banda de chicas había una mujer negra, había una mujer, no sé, como había una pluralidad de estéticas, obviamente todas dentro de el canon de belleza hegemónica, flacas, ¿no? No estoy hablando pues que hablemos de una diversidad así súper múltiple, pero había otros referentes. Y yo creo que hoy pienso, y es que del lugar de donde venía, en ese momento, evidentemente, lo que nos vendían en los 90s
es que la belleza está asociada a la flacura y a la blancura. Y desde ahí creo que comienza un montón de experiencias viviendo en Barranquilla, que al día de hoy creo yo que empecé a cuestionar y a empezar a sentir un montón de cosas. Después viene una experiencia política. Mi padre quiso en un momento de la vida, y yo tenía ya 14 años, vivíamos en Barranquilla y él quiso aspirar a la alcaldía del pueblo donde había nacido. Y resulta que él hizo como un proceso político como de corregimientos, etcétera, etcétera, de 2 años. Y a mí eso me pareció profundamente inspirador. Entonces lo que hacía yo es que pedirle a mis papás que me llevaran los viernes a Magangué. Es decir, coger 4 horas de carretera de ida y 4 horas de vuelta el domingo para poder llegar a clase el lunes, porque yo quería hacer las correrías políticas con mi papá. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que yo cogí micrófono. Y cogí micrófono sin autorización. Resulta que mi papá estaba en una reunión, en un corregimiento, y yo me paré y cogí el micrófono y comencé a explicar, 14 años, porque yo creía que el proyecto político de mi padre era importante para el pueblo. Evidentemente mi padre no quedó en la alcaldía. Fue en esa época una de las elecciones mediáticas más grandes del pueblo de Magangué, con muchas conversaciones alrededor de la corrupción, de dineros de dudosa procedencia, etcétera, etcétera, para no caer en eso. Entonces siento yo que ahí también hubo una experiencia. Un poco de decepción, ¿no? Frente a lo que la política podría significar para tu familia y para ti. Total. A mí en ese momento era como mucha esperanza e inspiración, ¿sabes? Pero después pasó el tema de la pérdida, después pasó un montón de cosas que yo comencé a decir como que realmente esto es lo que quiero, pero en ese momento de rechazo, lo que yo quería en su momento era, tal vez lo mío sea aspirar en algún momento a un cargo popular. Y comienzo a crecer y pues siempre han tocado a la puerta como, Gina, ¿a ti no te gustaría ser parte de tal partido, tal partido? No, nunca. Y en este momento me siento muy alejada de eso. En este momento, no sé si mañana de pronto que esté aquí como, querida, préstame el podcast para a ver si logra. Pero al menos mover mi candidatura. O ven y asesórame. Ajá. Pero en este momento no. Pero evidentemente entendí que la política es mucho más allá de lo partidista, y lo aprendí desde muy joven. Es decir, yo decidí desde muy chiquita que quería estudiar ciencia política y estudié ciencia política. Pero también fue bellísimo conocer que existen muchas más ramas de lo que es la política, mucho más allá de cargos públicos, mucho más allá de los partidos políticos, mucho más allá de las urnas, que por supuesto soy consciente y soy una defensora de la democracia y creo que tenemos que salir a votar y creo que, ¿sabes? Como no estoy diciendo que no, obviamente sí estoy hablando como a nivel íntimo, que si en este momento yo quisiera aspirar a un cargo político, me siento demasiado alejada de eso, pero creo que esa sensación me permitió explorar otra parte de la política súper amplia y que ha sido un descubrimiento maravilloso. Y contigo creo que eres la invitada con la que más quiero profundizar acerca de esas formas de hacer y vivir la política fuera de lo electoral, porque hay veces hablando de eso caemos un poco en el romanticismo, ¿no? Y es, bueno, la política está presente en nuestras conversaciones cotidianas, está presente en la forma en la que nos vestimos, nos comportamos, nos identificamos, nos nombramos, pero también es posible hacer cambio social, hacer activismo, incidir, transformar con la política, más allá de las conversaciones internas, sin necesariamente tampoco hacer un proceso electoral. Entonces, eso nos lleva también a mirar el activismo como una forma de vida, como una forma de desarrollo profesional, como, bueno, y el digital como de verdad un activismo ilimitado. Entonces, por eso quiero ligarlo con tu historia personal, porque un poco viste que eras un ser político activo, además, y que esa vocación estaba allí. Luego lo complementaste con tus estudios, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, no voy a coger el micrófono para pedir que voten por mi familia o por mí, pero voy a pedir el micrófono para otras cosas? Yo nunca en la vida me autonombré activista. Imagínate que me nombraron activista y resulta como, pues yo regreso a Colombia. A ver, vamos a echar para atrás. Para sí, que... aquí nos gusta el chisme. Exacto, hay el que echar para atrás. De la historia. Hay que echar para atrás para ver cómo es. Ajá. Yo estudio ciencia política en Bogotá, ¿vale? Estudio ciencia política y en la mitad de la carrera caigo en crisis. Ajá. Es importante decirle eso a los politólogos y politólogas que nos escuchan. Sí,
yo me voy a Bogotá, a la Universidad de los Andes, a estudiar ciencia política y en la mitad de la carrera digo, esto no es lo mío. Esto no me hace sentir feliz. Me acuerdo que llamo a más que el drama. Okay, dramática. O sea, no puedo esperar a llamar a mi papá a las 8 de la mañana. No, a las 12 de la noche. Llorando. Como, papi, tengo que decirte algo. Dime, hija. Imagínate, quiero decirte que me voy a cambiar de carrera. Y que me siento supremamente infeliz. Y que esto me está quedando grande. Drama, llorando, obviamente, siempre drama. Y Marco Borré, cero escandalizado. O sea, es una cosa que yo pensé que me dijo, ¿te quieres cambiar de carrera? Listo, me voy a retirar. Y ella me dice lo siguiente: puedo entender tu frustración en este momento. Como me imagino el Pensum, pues era como que yo sentía que no había nada que me hiciera vibrar. No existe. No es que no estuviera aprendiendo. Yo soy una mujer que cree que en todos los espacios aprende. En todos. O sea, a mí te voy a invitar a tal cosa, pero creo que tú sabes del tema, perdón, siempre. O sea, escuchar a otra persona es absolutamente para mí la mejor escuela. La forma como aborda, toca un tema, otra perspectiva. Ojo, que piense totalmente diferente a mí. Y de repente me sentía algo que no me hacía vibrar. Y ella me dice, espérate un segundo. Date un semestre más antes de retirarte. Te recomiendo tal vez esta clase que creo que con tu perspectiva, con tu forma de ver el mundo, puede tal vez hacerte tocar, evidentemente. Era un seminario de política colombiana. Y en medio del seminario de política colombiana, escuché que existía una gente estudiando una cosa que se llama como género, ¿sabes? Y de repente esto fue. Y lo que hice fue seguir ciencia política, me gradué, soy orgullosamente politóloga, o sea, además me parece una carrera hermosísima, de verdad, hermosísima. Mucho más amplia de lo que la gente cree, tendré que decirlo. Y en ese camino hice unas opciones en estudios críticos de géneros y sexualidades y en historia. Entonces siento que tengo una carrera muy, desde el pregrado, muy interdisciplinar. Claro, y muy también hecha a la medida. Que yo creo que al final la ciencia política, bueno, ayer tenía un debate con mis estudiantes de la Norte, porque en EAFIT se llama Ciencias Políticas, pero en los Andes se llama Ciencia Política. Y hay todo un debate que a mí me parece interesantísimo. Claro. Si tú me preguntas a mí por mi formación, yo te digo que hay una, ¿sabes? Porque creo que dignifica el estudio como una ciencia. Ajá. Y a mí esa dignificación me parece muy importante porque los científicos sociales existimos. Y yo creería que deberíamos estar al igual, digamos, de respeto de otros científicos. Y siento que es como si fuéramos los por debajeados, entre comillas, de las ciencias. Y entonces, digamos, eso es como una apuesta a nivel de la narrativa. Entiendo que en otras universidades son ciencias plurales, pero son muchas. Entonces yo como científica, yo me considero científica social y también lo hago como un tema de una reivindicación, porque era como, ay no, pero los politólogos, ¿qué van a aportar a esto? Y a mí eso me ofende. O sea, me duele el corazón. ¿Qué más que aportar que analizar las relaciones de poder? ¿Perdón? O sea, somos conscientes que están? Todo, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que ver con un tema pero también es un debate que no tiene una respuesta, sino muchas preguntas que nos pueden dar líneas de reflexión. Así es, y es lo que hacemos los politólogos al final del día. No, total. Siempre la pregunta me acuerdo, mucha gente cuando yo también iba a estudiar esa política, ¿cuál es la diferencia con el derecho? Y yo nunca tenía esa respuesta como tan clara y tan a la mano, y un profesor una vez en esas clases que te cambian la vida, también nos explicó la gran diferencia es que el derecho se encarga del ser y las ciencias políticas del deber ser y de preguntarnos cómo deben ser las cosas. Y eso también nos sacuda a los politólogos que tenemos como esa mirada todo el tiempo en permanente reflexión. Pero iba hacia bueno, las ciencias políticas en EAFIT. Llegué a ser nombrada como activista porque regresé a Colombia. O sea, hice el pregrado en Colombia, maestría en Europa, y cuando regresé... ¿En qué la hiciste? ¿En Derechos Humanos? Sí, la maestría se llama Derechos Humanos, Ética y Política. Cuando vuelvo a Colombia, tenía deseo de apostarle a la construcción de una ciudadanía más activa. Me acuerdo que esa es la frase que como que ha atravesado el deseo. Era como, y todavía la mantengo hoy, después de 5 años de esa primera publicación. Y yo no sabía cómo empezar, porque yo antes de irme de Colombia era trabajadora, era servidora pública. Toda mi vida laboral fui servidora del Ministerio del Interior de Colombia.
y trabajaba con pueblos indígenas, con asuntos indígenas. Y esa era mi obsesión. Y yo creía que eso era mi obsesión. De hecho, mi tesis de maestría es sobre los pueblos indígenas colombianos. O sea, estamos hablando como mi obsesión era esa. O sea, siempre muy atravesada de los derechos humanos, una apuesta de colonial. No, ni siquiera sabía que este término existía en su momento. Es decir, yo no sabía, pero realmente siempre me he parado desde ahí. Ahora lo entiendo. O sea, ahora puedo ponerle el título académico a lo que había sido como mi apuesta política inconsciente, mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí ya iba a grupos feministas. Es decir, yo empecé a leer feminismo desde muy joven. Empecé a leer feminismo antes de ir a la universidad. O sea, mis primeros libros feministas fueron a los 16, 15 años. Puro feminismo blanco. ¿Cómo llegaron a ti? Porque llegó un momento que tenía la crisis de adolescente aquí en Barranquilla y empezaba a buscar espacios que hubieran en la ciudad para poder ir. Y eso sí, era a nivel de contexto socioeconómico, eran espacios muy alejados del lugar de donde yo venía. Entonces empecé a ir a universidad pública en Barranquilla, encuentros de filosofía, pero era una adolescente e iba a escuchar. Y resulta que yo veía que nombraban feministas y autoras y tal, y yo buscaba muy juiciosamente, llamaba a mi papá, por favor, ¿será que me puedes regalar un libro? Pues tienes 15 años, 16 años. Iba y compraba. Entonces, no sé, la primera mujer que leí fue Simone de Beauvoir, evidentemente. Sí, así. Entonces sí, iba como a temas feministas. En Europa milité en un grupo de mujeres migrantes feministas. Hice prácticas en un fondo de mujeres. Y entonces ya sí estaba haciendo activismo feminista. Era feminista, me nombraba feminista, pero nunca activista. ¿Cómo se empieza esto? Llamo a una amiga en México que fue practicante y nos conocimos en Europa, en la misma organización feminista donde trabajamos. Y le digo, quiero montar esto y se va a llamar Dos Latinas y vamos a montar por Instagram y así empezamos. Y tiene que tener una línea de ropa para sostenernos y empezamos con una rifa. Mi primer taller en Barranquilla lo hice con mujeres adolescentes de Sabana Grande. Existía todavía el Museo del Caribe. Tuvimos unos talleres de educación sexual allá, que yo dicté, obviamente. Vinimos al museo a replantear cosas, pero lo hice a través de una rifa. Cómo conseguir la plata vendiendo una ancheta que claramente se la ganó mi tía, que fue la que compró todas las boletas. Y así nace Dos Latinas. Y comenzamos a hablar de feminismo desde la indumentaria, la política, la democracia, porque no es una plataforma solo para mujeres. Y resulta que cuando empezaron a invitar más espacios y es la activista feminista, y yo la primera vez que me dijeron la activista feminista colapsé. La activista de derechos humanos, la defensora de derechos humanos, que a mí me parece unas palabras grandilocuentes, o sea, es que me dan pavor, simplemente soy Gina. Y claro, y comienzas a pensar, ¿será que realmente sí soy activista? ¿Vale la pena? ¿Es importante enunciarse desde ahí? ¿Es importante enunciarse como feminista? Claro que es importante enunciarse como feminista en un país, sobre todo, y pensando en Caribe específicamente, donde eso todavía tiene un castigo y una penalización social. Pero yo me prometí algo, le dije, yo no vuelvo a terminar un almuerzo con gastritis. No puedo porque no me interesa en este momento de mi vida. Y creo que empecé a construir de forma consciente que la mesa del almuerzo, al menos con mi núcleo íntimo, fuera un espacio seguro donde podemos pararnos a la mesa sabiendo que pensamos diferentes y ya está. Eso es la democracia. Cuando tú estás en el momento en lo que tú quieres, en una sobremesa, estamos hablando de la sobremesa, puede ser cualquier espacio, es estar pensando cuál va a ser tu argumento más fuerte, no estás en una conversación. No estás en una conversación porque tú no estás escuchando. Tú no tienes una escucha activa. Tú estás en una preparación. Claramente, a mí me puedes debatir esto, pero en este momento de mi vida pienso que estás en un momento donde estás en una trinchera, donde tú lo que quieres es estar pensando qué argumento construir para que lo que tú digas sea espectacular y supremamente interesante, inteligente. Y en este momento de mi vida resulta que no estoy ahí. Ya yo estuve ahí. Y estuve ahí de forma muy consciente. Es decir,
estás en estado de alerta es la idea que viene siguiente. Gina Borrell tiene que ser supremamente inteligente para desarmar. O sea, yo estaba ahí, ya estuve ahí. En este momento no quiero estar ahí. En este momento estoy en una escucha activa porque yo necesito entender. Porque hay posiciones tan diferentes a las mías, están ancladas ahí. Actitudes, pensamientos, ideas, inclusive que van en contra de los derechos humanos, que es lo que a mí realmente me mueve las fibras. Y yo necesito entender, porque yo no te quiero anular. Yo necesito comprender por qué estás ahí, qué intersecciones, qué privilegios, qué miedos te atraviesan para que tú pienses, no sé, tengas una mentalidad transfóbica, estamos hablando que la transfobia mata. Pero yo a la final lo que quiero en este momento es poder que podamos tener discursos más gruesos, conversaciones más complejas. La vida es compleja. La vida tiene matices, los derechos humanos tienen un montón de intersecciones. Entonces quisiera que pudiéramos tener conversaciones más gruesas en ese sentido. Creo que al final es algo de muy humano y que uno lo vive en la familia, pero que así como me imagino que lo vives en tu familia, lo vives con otros grupos sociales, de amigos, y eso también creo que hoy el mundo también está valorando más como la escucha, la apertura, la capacidad de construir criterio, que la necesidad de defender una causa de forma ciega, porque precisamente la evolución nos lleva, ¿no?, a eso. A que hoy esa llamada empatía, ¿no? Esa primero, de dónde viene lo que estás diciendo, de dónde viene lo que estoy diciendo, creo que nos hace personas sin dudas más conscientes. Pero quiero que hablemos de Dos Latinas, porque lo has mencionado, cómo nació un poco, pero habla más de tu gran causa, de tu fundación, a qué se dedican y hoy en qué están concentrados. Bueno, Dos Latinas nace como el deseo de construir una comunidad digital en su principio. Una comunidad digital que pudiera cuestionarse colectivamente, que pudiéramos crecer, aprender, organizar procesos colectivos, pedagógicos, talleres tanto digitales como presenciales en comunidades rurales, no rurales, citadinas, etcétera, etcétera, a diferente formato, a multinivel. Eso es muy importante. Es decir, tú puedes encontrar espacios de Dos Latinas dentro de museos, o sea, conversatorios dentro de museos, galerías de arte o en círculos de la palabra, pues en zonas alejadas donde el internet no llega. Es decir, multinivel, multiformato, multicontextual. Así nace. Ese fue el deseo. Eso se convirtió en el camino en una fundación. Ahora también tiene un podcast, también tiene una revista, también tiene un proyecto que están haciendo en España que se llama Dos Latinas Migrantes. Y tiene como centro y como corazón apoyar a la defensa y promoción de derechos humanos. Y lo digo súper amplio, porque siento que realmente en el fondo, por más que institucionalmente estemos como una fundación que además tiene una marca de ropa registrada, en fin, etcétera, 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 es un laboratorio y es un laboratorio de innovación, es un laboratorio creativo, pero resulta que la creatividad está usada para pensarse estrategias para defender los derechos humanos. Eso es espectacular. Eso es este proyecto, que además es un proyecto de vida. Ha sido mi forma de maternar, que también me ha gustado también replantear qué es maternar. Pues yo he maternado un proyecto y la maternidad tiene un montón de retos y un montón de tareas y un montón de dolores también y un montón de cuestionamientos. Entonces yo decidí en este momento maternar ese proyecto que tiene desde su primera publicación 5 años. Lo que pasa es que oficialmente, es decir, en papeles como fundación, etcétera, etcétera, tiene 3. Yeah. Te felicito por ese proyecto, por ese compromiso y por la fuerza tan grande que tienen desde mirar incluso lo político cercano a la moda, al arte, a las conversaciones, Total. A lo íntimo, a lo personal. Creo que es una bandera que en Colombia tenemos que seguir elevando. Total. Muchas gracias, Gina, porque me inspiraste, porque conocernos como politólogas Caribe nos va uniendo en una serie de tejido que va creciendo cada día más. Lo que tú haces seguramente está inspirando y está mostrándoles formas a muchas y a muchos que nos ven aquí en La Política en el Espejo. Quiero que dejes tus redes, las de Dos Latinas, para que puedan continuar contigo una conversación. Ay, sí, qué emoción. Gracias por este espacio. Tendré que decir que siento de verdad que tengo una deuda como íntima con estar conectada más con el Caribe. La realidad fue que me fui muy chiquita, me fui a los 17 años y estoy en un deseo
profundo e interno, empezar también a construir comunidad desde este lugar. Y entonces, evidentemente, estoy muy feliz. Cuando me invitaste a este podcast me puse muy contenta, muy, muy feliz. Pero conocer otra mujer politóloga, caribeña, me da mucha ilusión. Entonces, gracias por esto. Para seguir el trabajo de la Fundación, @doslatinas.comunidad. Por favor, chismoseen también nuestro podcast que se llama Soy de la Resistencia, con voces de toda América Latina y Sur Global. Y bueno, gigi.org son mis redes. Bueno, ahí estaremos siguiéndote, ahí estaremos viendo tus preguntas. Me encanta la posibilidad de hacer unas preguntas. Creo que incluso en este momento en el que todas las respuestas están dadas por la inteligencia artificial, Qué no miedo, en vano, me da no en vano miedo. se está diciendo que hoy la habilidad y la verdadera inteligencia no es buscar respuestas, sino saber hacer preguntas. Divino eso. Y ahí estaremos también los científicos sociales y humanos y científicos políticos, creo que, aunque sin quererlo, abanderando estas formas de justo hacernos preguntas colectivas más que individuales. Gracias por haber escuchado este podcast completo, este video podcast que no es un podcast de un minuto porque la política no se puede ver en un minuto. Gracias por quedarse hasta el final. Esto es La Política en el Espejo, un podcast que pone la política frente al espejo de la vida cotidiana. Hablamos de moda, activismo, familia, vecindad, amistad y aquí les recomiendo seguirnos en Spotify, ver todos los episodios en YouTube. Este podcast se hace en una alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Lo grabamos en los estudios de Room Records en Barranquilla y nos encuentran en todas las redes como a mí como la politóloga y La Política en el Espejo como proyecto educativo. Gracias por estar hasta el final.